Bienvenidas y bienvenidos sean todas, todos a este grandísimo programa que vamos a tener todos los lunes. Nos encontramos aquí grabando y transmitiendo en vivo en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, en estas grandísimas instalaciones del Centro Universitario de Excelencia Educativa. Fíjense que este programa, que por cierto es Derecho entre Amigos, va a ser un programa destinado a platicar temas generales de trascendencia jurídica para todo tipo de personas, para abogados, para personas que están interesados con nuestros grandes cambios trascendentales en nuestro sistema legal. Eh, el día de hoy, fíjense que iniciamos con un gran tema importantísimo. Ya a un poco más de un año de la reforma judicial, pues han habido muchísimos cambios, pero sobre todo hasta este momento ha generado bastantes dudas. Y creo yo que uno de esos temas es la carrera judicial. Creo que es un tema importantísimo que todas y todos debemos de saber. Y para ello contamos con un invitado pero sumamente especial, Salvador Bravo. Fíjense que Salvador Bravo es un gran jurista con una enorme trayectoria y experiencia profesional en el Poder Judicial de la Federación. Pero me gustaría en personal que aquí Salvador se presente y dé un poquito de esa gran trayectoria que tiene. Salvador. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Iracil. Bueno, pues gracias por tus palabras. Efectivamente, mira, yo eh, trabajé 29 años en el Poder Judicial Federal, dentro de los cuales fui 11 años juez federal, ¿no? Eh, pues, fui varias veces coordinador de jueces federales y también pertenecí 2 años a la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federales. Entonces, pues sí conozco bastante de la función. Y efectivamente, el tema de la carrera judicial es algo que hoy en día es muy importante porque todos aquellos abogados que pretendan incorporarse a trabajar en el Poder Judicial Federal deben conocer los mecanismos, deben conocer las formas en las cuales se puede ingresar a trabajar en las filas del Poder Judicial Federal. Todo abogado que ingresa a la carrera judicial, pues dentro de sus aspiraciones. Algunos pues quieren ser litigantes, algunos quieren entrar al servicio público, al servicio exterior. Se pueden dedicar a muchas cosas, ¿no? El abogado, yo pienso que es, es de aquellos profesionistas que tienen más amplitud de opciones laborales, ¿no? Pues el médico pues tiene una opción laboral, pero el abogado tiene muchísimas opciones laborales y una de ellas es dedicarse a la función jurisdiccional, tanto a nivel local como a nivel federal. La opción federal pues es muy buena porque todavía al día de hoy pues tiene prestaciones salariales muy buenas, ¿no? Que bueno, pues sabemos que hoy en día con las reformas, pues las prestaciones, los salarios tienden a reducirse, pero pues al día de hoy siguen siendo pues a nivel comparativo de otras dependencias muy buenos. Claro, Salvador. Pero fíjate que ya entrando bien al tema de la carrera judicial, para las personas que no saben qué es esto de la carrera judicial, tú con tus años de experiencia, ¿podrás decirle a la audiencia de qué se trata todo esto? ¿Cuál es la finalidad de la carrera judicial? Eh, 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 ¿Qué función tiene dentro del Poder Judicial de la Federación? ¿Y qué importancia, sobre todo, eh, radica, ¿no? En este gran tema? Sí, bueno, mira, antes, Sí. todavía bueno, hace pocos años, la carrera judicial era una cuestión que se equiparaba al servicio profesional de carrera. En muchos países es algo importantísimo porque la gente que entra al servicio público debe ser profesional y además debe cubrir en su vida profesional un escalafón. Se supone que la gente que llega a los altos cargos en el gobierno debe haber cubierto todos los puestos. Deben empezar desde abajo e ir poco a poco escalando hasta llegar a los altos cargos, ¿no? Y eso pues te garantiza que el alto funcionario pues conoce todas las escalas, ¿no?
ya ha desempeñado todos los cargos y nadie le puede venir a enseñar, ¿no? En México, el presidente Fox estableció el servicio profesional de carrera, ¿no? Que es algo, creo yo, pues muy bueno para los gobiernos. Pero bueno, pues hay a quien eso no le interesa. Al día de hoy, en el Poder Judicial Federal, pues eso ya desapareció prácticamente. Y bueno, pues se implementó un sistema de acceso al Poder Judicial a través de exámenes. Tú puedes ingresar a cualquier categoría simple y sencillamente cubriendo un examen de aptitud, Claro. pero para todos los cargos, ¿no? Hay oficial judicial, actuario, secretario. Esos 3 cargos todavía se consideran aparentemente de carrera, pero tú puedes acceder directamente a cualquiera de ellos, cubriendo los exámenes correspondientes. Para los cargos de actuario y secretario, bueno, pues tienes que además hacer un curso. Son más requisitos. La ley orgánica establece muchos requisitos para esos cargos porque son de más relevancia. Y pues la novedad es que con las últimas reformas, los cargos de juez y magistrado ya no son de carrera judicial, ya son de elección popular. Yeah. Para esos cargos, pues ya, de hecho, ahora el 1 de junio, ya la mitad de los cargos del Poder Judicial Federal, de jueces y magistrados, ya son de elección popular. O sea, a lo que quiero entender, querido Salvador, es que ya con la reforma judicial dio un cambio grandísimo en este tema de la carrera judicial, donde antes veíamos que los secretarios, los magistrados, los jueces de distrito, pues tenían que hacer su examen de oposición para poder ganarse ese gran puesto, ¿no? Hoy con la reforma judicial, pues eso cambió bastante, porque los jueces de distrito, los magistrados, pues ya no van a hacer un examen de oposición, sino más bien van a ser electos. ¿Electos por quién? Pues por el pueblo, ¿no? Pero ahí hay que destacar un tema con los secretarios. Y creo yo que para la gente que no conoce, Salvador, cuál es la función de un secretario, pues sí me gustaría que más o menos le des esa gran visión. ¿Cuál es la función de un secretario en el Poder Judicial de la Federación? Bueno, antes de eso, déjame comentarte, bueno, contesto tu pregunta y luego te doy otra parte. Un secretario, realmente su función es la de apoyar a un titular a la integración de los proyectos. Y además apoya en la elaboración de proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Tiene una doble función. Realmente es el funcionario, después de los jueces y magistrados, que lleva una función jurídica y de estudio. En la integración de los expedientes, ¿qué quiere decir? Él es el que le da cuenta al titular con las promociones que presentan las partes y elabora una propuesta de acuerdo. Ya el titular determina pues si está de acuerdo o no con esa propuesta y la valida, ¿no? Del acuerdo que recae a una promoción. Claro. Igualmente, puede presentar una propuesta de sentencia, ya el titular determinará si está de acuerdo o no con ese proyecto, si lo modifica, lo cambia o lo autoriza, ¿no? Entonces, su función es muy, muy importante. De hecho, él es el responsable de cuidar los expedientes. Ahora, en cuanto al tema de la carrera judicial, fíjate, por ejemplo, cuando yo fui juez, nos pedían 10 años de secretarios de manera ininterrumpida. Antes, bueno, los abogados que litigaban hace algunos años, te podrán decir que veías a los jueces y magistrados puro viejito o gente grande por ahí en las oficinas, porque imagínate, para llegar de secretario, pues no llegabas muy joven, porque primero entrabas de meritorio. El meritorio, pues entraba y no cobrabas, y estabas por ahí muchos años cosiendo expedientes. Y entonces, la verdad es que cuando te daban tu primer nombramiento por ahí de oficial judicial, pues tú ya entrabas con una cierta experiencia en elaboración de proyectos. El día de hoy, pues mucha gente llega, como ya no permiten a los meritorios, hoy en día pues llega la gente
que aunque pase un examen, no tiene ninguna experiencia a desarrollar un cargo de oficial, pero realmente llegan a aprender. Y realmente yo te lo digo en mi experiencia, que es complicado. Es muy complicado porque el trabajo del día a día en un juzgado es dinámico. Se ha dicho en los medios políticos que el trabajo en un juzgado, a veces los jueces que llegan a tomarse el café Claro. y que llegan a politizar y a hablar por teléfono, y eso es la peor falsedad que se pueda decir. Un juez verdaderamente vive entre el conflicto de las partes y el trabajo de revisar expedientes todo el día. En la revisión de expedientes también te encuentras con conflictos de tener en tus manos la libertad de las personas, de tener en tus manos la custodia de niños, el patrimonio de las personas, de determinar la custodia de infantes, etcétera. Cuestiones inherentes al ser humano tan importantes que imagínate, a veces trastocas a alguien que pone en riesgo hasta tu vida como juzgador, ¿no? Y que pues te lleva a un proceso de reflexión tan importante que no es cualquier cosa, ¿no? Y para eso, pues por eso se requería antes de una carrera judicial, que es el tema que hoy nos toca, que se requería de un proceso para que la gente fuera madurando en todas las etapas. Primero que tuvieras una experiencia como oficial judicial, actuario. Yo cuando llegué de secretario, yo ya tenía una carrera de 7 años para llegar de secretario. Cuando llegué de juez, yo ya tenía una carrera de 14 años. Y no me fue difícil ser juez, porque ya tenía yo esa carrera y fui 11 años juez todavía, ¿no? Hoy en día, pues llega gente a veces sin ninguna experiencia a sentarse a una silla de juez y bueno, pues tú te estás dando cuenta de todo lo que está sucediendo. Que bueno, pues yo no dudo que haya gente pues muy inteligente, pero al final la experiencia sí es necesaria. Esperemos que todo transite bien, pues por beneficio del país, ¿no? No, totalmente de acuerdo contigo, Salvador. Creo que la carrera judicial ha tenido una enorme evolución, sobre todo desde la reforma constitucional del 94, que fue cuando se habla de este tema de poder forjar a grandísimos juristas, a grandísimos secretarios, a grandísimos jueces y magistrados por ese tema, ¿no? Porque justamente la labor de un juzgador, pues no es, como tú lo dices, ir a escuchar, a tomarse un café y a irse, ¿no? No, no, realmente la labor de un juzgador, sobre todo el Poder Judicial de la Federación, pues es justamente poder analizar día con día, pues, probables o posibles transgresiones a sus derechos humanos, ¿no? Tú decías la libertad, tú decías la salud. Creo que tienen una función trascendental donde la carrera judicial, pues, justamente ha sido un elemento esencial, ¿no? Eh, ¿Qué cambia con esta reforma judicial hoy en día? Sí. Mira, yo estoy consciente de que hoy en día como sociedad tenemos una gran obligación. Las instituciones educativas como en la que hoy nos encontramos tienen una gran obligación de capacitar mejor a los abogados para que se integren a este tipo de instituciones con un mayor compromiso y con una mayor experiencia, con un mayor conocimiento para que puedan desempeñarse mejor. Yo pienso que debemos implementar cursos de inducción para acceder a todas las categorías del Poder Judicial, o sea, a ese grado, ¿no? Claro. Los candidatos que van a hacer exámenes para jueces, para actuarios, para secretarios, para oficiales judiciales, para todas las carreras del Poder Judicial, deben asistir a escuelas en donde se les den cursos para acceder a esos cargos, donde les enseñen a hacer sentencias, donde se les enseñe a hacer acuerdos, de verdad, Claro. para que pues por lo menos entren lo mejor capacitados posibles. Los jueces y magistrados pues tendrán que venir a dar clases
y aportar su experiencia a este tipo de foros para que haya una mejor capacitación. No, sí, coincido netamente contigo, donde hoy en día las instituciones educativas tienen una enorme labor, que es justamente pues el poder enseñar, ¿no? Todo este tema del Poder Judicial de la Federación, de su función, de su labor, todo ese tema de los derechos humanos. Creo yo que coincido contigo, Salvador, es importante ello. Y bueno, a ver, para los estudiantes, Salvador, que ahora están estudiando Derecho y que en algún momento ellos dicen, pues quiero empezar en el Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es tu recomendación para ellos? Pues mira, primero, que le agarren el gusto a estudiar. Para estar en el Poder Judicial necesitas dos cosas: gusto por estudiar y amor por pasar muchas horas sentado. Porque ahí la verdad es que la gente que le gusta andar en la calle no es para trabajar en el Poder Judicial Federal. Ahí hay que pasar muchas horas, hay que salir tarde, pero es algo bonito, es algo que te deja mucho, te deja muchas satisfacciones también hacer lo correcto. La justicia, darle a cada quien lo que le corresponde, también deja satisfacción. Claro, claro. Como, como te quita el sueño, como también te deja satisfecho. Y bueno, pues a estudiar muchísimo, ¿no? Claro. Oye, tengo aquí dos preguntas que nos hacen en live. Primero nos dice, Salvador, ¿qué valor cree que nunca debe perderse dentro del Poder Judicial? Pues la imparcialidad, pienso yo. Tú no debes de ver un asunto viendo nombres, viendo personas. Yo siempre veía los asuntos y no veía a quién juzgar. Claro. De verdad, no veía yo los nombres de las personas para evitarme, ¿cómo se llama? Pues entrar por si conocía alguna persona, etcétera. Debe uno resolver de manera imparcial, ¿no? Claro. Y la segunda pregunta, ¿y cómo se imagina el juez del futuro? Es decir, ¿cuál es el futuro del Poder Judicial? ¿Cómo lo ves tú como persona que perteneció al Poder Judicial de la Federación, que fue juzgador por varios años? ¿Cómo ves tú el Poder Judicial en el futuro? Yo veo que debe haber cambios trascendentales todavía en el Poder Judicial. Uno, pero ese es un tema, híjole, muy de fondo, ¿no? Que ameritaría muchas charlas. No hay recursos en el Poder Judicial Federal. A los políticos no les interesa invertir en justicia porque eso no les deja votos. Eso es una realidad. Y eso obliga a que el Poder Judicial se renueve. Obliga a que hagamos más con menos. Claro. ¿Y esto qué quiere decir? Que hagamos sentencias más eficientes, que busquemos que aquellos casos, eso lo decía Dworkin. Sí, claro. Es la teoría de los casos fáciles y casos difíciles, ¿no? Esos casos fáciles, pues que los resuelvan los secretarios, que esos secretarios de instrucción que resuelvan los casos fáciles y dejar que los jueces resuelvan solo los casos difíciles. Yo creo que implementar ese tipo de teorías en nuestro sistema nos volvería más eficientes. Oh, claro, totalmente. Y a ver, fíjate que creo yo que hay un punto importante que es la era digital en el Poder Judicial de la Federación. También. Entonces, esto a mí me genera este gran cuestionamiento. ¿Qué desafíos enfrenta hoy un juez joven frente a la sociedad digital, las redes sociales y sobre todo, querido Salvador, la transparencia pública? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, la transparencia pues debe existir siempre, pero ahí tenemos el choque de la privacidad, Claro. ¿no? De los datos personales. Entonces, creo que pues sí se debe tener mucho cuidado, se deben de resolver los casos, debe haber una publicidad en cuanto a los criterios, evidentemente, sobre todo pues para que la sociedad conozca los criterios, los temas
¿no? Pero siempre cuidando pues, los nombres de las personas, ¿no? Claro, no, totalmente, Salvador. Y a ver, otro tema más, creo yo que está lo de la Escuela Federal de Formación Judicial, que bueno, no es una escuela actual, sino es una escuela que ha tenido ya larga evolución. Con esta reforma judicial, Salvador, ¿esta escuela continúa o se elimina por completo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, la escuela judicial con las reformas se le dio más fuerza, Claro, porque hoy en día ya va a capacitar defensores públicos y se le abre la posibilidad de abarcar inclusive capacitación hasta el sector privado. sí, claro. Entonces, pues se abre mucho el abanico de facultades de la escuela, porque pues la idea es la capacitación en general. Con la implementación, desde la reforma penal y ahora la laboral, con el tema de la oralidad, pues se vio que la capacitación del Estado pues se dio mucho, pero para el Poder Judicial. Y hubo una gran desventaja, tanto, por ejemplo, del Ministerio Público en materia penal y de las partes en los procedimientos. Había mucha falta de capacidad de litigación oral. Entonces, pues el juez sabía mucho, pero las partes no sabían litigar. Entonces, ese es un gran problema que hay ahorita en la sociedad. O sea, hay falta de capacidad de litigación. Entonces, hay mucho que hacer todavía y pues la escuela judicial tiene mucha responsabilidad. No, sí, totalmente de acuerdo contigo, Salvador. Incluso también las instituciones educativas como el CUE, ¿no, Salvador? Donde también es importante, ¿no? En ese tema. Salvador, pues ya casi para concluir, eh, tu punto de vista en general sobre este gran proyecto, sobre este programa, Salvador, No, que vamos a tener todos los lunes. Los invitamos a que nos sigan. Vamos a tratar temas muy importantes. Este espacio, pues va a ser un espacio de reflexión. Síganos, mándenos comentarios, sugerencias, temas que quieran que platiquemos. Podemos hablar de muchísimas cosas, desde qué hacer si me para un policía, la multa de tránsito, cualquier cosa es motivo de charla. Aquí se trata de pasarla bien, de hacer un espacio ameno. Todo mundo tenemos muchos temas de qué platicar. Es un espacio también universitario para los chavos que están estudiando temas de la escuela, ¿no? De lo que tengan duda de sus maestros. Aquí también con gusto se los aclaramos y estamos platicando. Pues bueno, sintonícenos todos los lunes, vamos a estar aquí con ustedes tocando temas trascendentales y bueno, esperemos su participación el próximo lunes. Seguramente viene un gran tema trascendental que lo sabrán en esta semana, en transcurso. Bueno.